comunidad. Hoy les vengo a compartir cómo he mejorado mi workflow para mejorar mi frontend, para mejorar plataformas, para mejorar aplicaciones y darle una mejor interacción al usuario. He estado mejorando mi página personal, implementando estos componentes de Framer y también guiándome de esta página, que son actualmente las mejores páginas. Es como unos premios que dan por las mejores páginas, efectos, transiciones, todos estos recursos. Entonces estoy alimentando como ese contexto a mis agentes para que tome de referencia estas páginas. Pero llegó un reto, me pasó algo que, bueno, listo. ¿Cómo, cómo yo no gasto muchos tokens? ¿Cómo le genero un mayor contexto de lo que quiero, de esas animaciones, de esas transiciones que quiero transmitir en mi página? Listo, me puse a hacer una arquitectura, en mi proyecto, este es mi workflow. Me puse a hacer una arquitectura, armé los elementos que tenía, dentro de la carpeta Agent, portafolio, referencias, el stack que iba a utilizar. Es más, puse un tablerito. Esto era como lo manejaba antes. Entonces yo dije, ¿cómo gasto menos token? O cómo trato de interactuar con varios agentes o con varios editores o con varios modelos. Por ejemplo, decirle a Cloud que me ayude a planear ciertas características, decirle a Gemini que me ayude en cuanto al research, en cuanto al SEO, en cuanto al diseño UI y UX. Todos esos datos, todas esas referencias, me puse a pensar, ¿cómo aplico yo? ¿Cómo genero esa estructura? Sí, listo. Puedo usar Notion, puedo usar Canvas, puedo utilizar muchas plataformas ya hechas para este tipo de flujos, pero como yo quería implementar una versión corta y una versión que se ajusta a mi proyecto. Listo, me puse a analizar esta arquitectura y cada vez que yo le decía a Cloud, ayúdame a planear esta característica, ayúdame a ejecutar esta característica, siempre iba a los mismos archivos, siempre iba y leí y analizaba todos los mismos archivos. Listo, entonces yo pensé, pues, ¿por qué no le implementamos unas skills? Y listo, me puse a indagar más y de acuerdo a ese resultado que tuve, de acuerdo a esa experiencia, detecté cuatro puntos claves que debemos tener en cuenta para darle contexto, no solo al front, no solo front, cualquier aplicación que estemos haciendo. Primero, que ya el proyecto de nosotros tiene el contexto. El proyecto de nosotros no tenemos que decirle a Cloud o a Codes o a cualquier agente que estamos utilizando RIA, NES, versión de RIA, NES. No tenemos que decirle eso porque ya el stack lo define. Ya el contexto general global lo tiene. Entonces, con eso me topé también. Pero, si vamos a utilizar una librería, si vamos a utilizar algo muy personal, algo muy loco, de acuerdo a nuestro modelo de negocio y de acuerdo a nuestras características, y si esa característica es única, ahí sí tenemos que decirle, bueno, listo, vamos a utilizar esta librería, vamos a utilizar este patrón de animación, etcétera. El segundo punto que aprendí fue, ¿cuál es el valor único de nuestro producto? ¿Cuál es la característica que es diferente a lo que comúnmente conocemos? Por ejemplo, vamos a hacer un modal. Si ese modal tiene algo diferente, porque ya los modelos, los agentes, todo el contexto del proyecto, ya saben que es un modal. Entonces, por ejemplo, ese modal tiene algo, una animación, tiene una interacción, tiene una llamada, no sé qué, a una API. Entonces, ahí sí debemos decirle, debemos contarle qué, qué vamos a utilizar. El tercer principio, el tercer principio que descubrí fue que todo lo que estábamos haciendo anteriormente con estos proyectos, con esta arquitectura que teníamos de los agentes y de las carpetas, podemos utilizarlo en unas skills. Simplemente podemos utilizarlo en unas skills y ahorrar tiempo de que la gente busque en nuestro proyecto. En la arquitectura anterior tenía esta infraestructura, tenía agentes, el conocimiento tenía todo lo que tiene que ver con mi plataforma, las características, si tenía un chatbot, referencias externas, todo el stack, elementos visuales, etcétera. Pero bueno, yo tenía todo esto, tenía las tareas que iba a hacer, tenía los roles, qué modelo iba a ejecutar tal tarea, qué modelos iba a encargar de ciertas herramientas y las tools que iba a llamar y las skills, todo lo tenía definido aquí. Pero repito, siempre me analizaba los mismos archivos y gastaba más tiempo y gastaba más tokens. Se demoraba más en darme un resultado bueno. Y el resultado no era el mejor. ¿Por qué? Porque se confundía. Entonces, el modelo iba y supongamos que aquí en portafolio decía alguna cosa referente al modelo de negocio y aquí en Tool decía otra cosa. Entonces, chocaba ese conocimiento y me generaba un resultado erróneo.
Entonces yo digo, pero bueno, vamos a convertirlo en unas skills. Eso fue lo que aprendí. ¿Por qué no convertimos esa estructura vieja que teníamos en unas skills? Entonces, ahora las skills pueden ser unas skills para hacer las tareas, unas skills para chequear toda la accesibilidad, unas skills para las reglas, modelo de negocio. También aprendí, también aprendí esta experiencia de cuándo debemos crear unas skills, cuando una tarea rutinaria se convierte en un contexto determinado para un modelo. Creamos unas skills, las extraemos unas skills cuando ya funcionó el proceso que hicimos. Ejemplo, vamos a crear un botón, vamos a crear, y el botón le vamos a agregar a efectos y etcétera. Ya esa creación funcionó, pero listo, ahora quiero que ese botón sea azul. Ya ahí se convierte en una tarea rutinaria y ahí podemos convertirlo en unas skills.